Tengan ustedes muy buenas, bienvenidos a la materia del sistema mecánico del tema de lubricación. La idea de esta materia es que ustedes comprendan el funcionamiento tanto teórico como práctico del sistema de lubricación de una máquina térmica o un motor de combustión de ciclo Otto 4 tiempos. Empiezo entonces. La función del sistema. El sistema de lubricación tiene como función principal distribuir un flujo constante de aceite lubricante en los puntos donde realmente se requiera el lubricante, como decir cigüeñal, aro de leva, cilindros, válvulas, etc. En su función principal entonces es distribuirme a una determinada presión un flujo de aceite hacia los elementos rotatorios donde necesitan lubricación constante a una determinada presión. Su función principal del sistema vendría a ser esa. ¿Ya? Otra función que tiene el aceite dentro del motor es refrigerar las mismas piezas, ¿ya? Con el movimiento que tienen las piezas tiende, por fricción, tiende a calentarse. Entonces el aceite tiende a disipar ese calor, ¿ya? Mediante el mismo aceite lubricante. Obviamente, la siguiente función sería prolongar la vida útil del motor. Gracias a la fisicoquímica que tiene el aceite, obviamente me evita el desgaste o me prolonga mucho el desgaste internamente que tiene el motor por fricción y otro desgaste que tiene. ¿Por qué lubricar? Una de las principales funciones por qué lubricar un motor, obviamente, es no solamente motores, sino hablando de la tribología en sí de lubricar. Una de las principales funciones es prolongar la vida útil, ya sea de un motor o una unidad que está en constante movimiento. ¿Ya? Tome en cuenta lo siguiente. Los elementos internamente del motor, por más lijados que estén o pulidos que estén, siempre quedan rugosidades. Estas rugosidades, cuando dos elementos en movimiento se chocan, crean pequeñas virutas. ¿Ya? La idea de un sistema de lubricación o del aceite es formar una película protectora o una película lubricante entre dos elementos que están en constante movimiento, con el fin, nuevamente lo reitero, de evitar el desgaste por fricción. ¿Ya? La resistencia que vendría a ser de un metal en un motor va en función a la rugosidad que tiene. ¿Ya? La resistencia de un material es la resistencia que se opone al movimiento lineal o rotatorio de dicho elemento. Por ende, una película lubricante que está entre los espacios de dos elementos en movimiento va a bajar considerablemente la resistencia y va a bajar considerablemente la fricción. ¿Ya? Entonces la lubricación evita la fricción y me favorece al movimiento que tiene en resistencia un determinado material. Espacio de juego entre dos piezas en movimiento. De por sí, el motor de combustión tiene pequeños espacios, ¿ya? Entre movimientos móviles. No es que no tengan espacios, son pequeños espacios muy pequeños en milímetros. ¿Ya? Puedo decir, yo tengo arriba en esta imagen un ejemplo de un cigüeñal con su cojinete de bancada o sus cojinetes de biela. Entonces, este pequeño espacio están ocupados por un determinado aceite a una determinada presión. Si no fuera así, en cuestiones de segundos prácticamente el material se dilata y se llegaría a agripar. Entonces, el espacio de juego que hay dentro del motor, las tolerancias son muy pequeñas. En estas pequeñas tolerancias es donde el aceite comienza a circular, pero para que pueda circular tiene que tener una determinada presión para que se cree una película de lubricación en estos pequeños espacios. ¿Ya? Es por eso que se requiere presión en el sistema para que pueda constantemente existir una película lubricante en estos espacios o juego de dos piezas en movimiento. ¿Ya? No solamente en movimiento rotatorio, sino también en movimiento lineal, como puede ser un ejemplo, los cilindros que se mueven linealmente en función a los pistones.
¿ya? Entonces en este pequeño espacio igual existe una holgura muy pequeña, pero existe, donde también debe existir una película de lubricante para evitar el desgaste por fricción y el agarrotamiento por temperaturas muy elevadas. Principio de funcionamiento del sistema. Para poder lubricar o poder llegar el aceite a diferentes elementos que se mueven a muy alta revolución, yo necesito, obviamente, un determinado flujo, que en este caso es el aceite, y necesito un sistema o un sistema de bombeo que me llegue hacia los puntos más altos a una determinada presión. Entonces, la bomba de aceite, que más adelante la vamos a conocer, comienza a succionar aceite del cárter a una determinada presión, no solamente a presión, sino también un aceite filtrado, ¿ya? Para que pueda llegar a los puntos que necesitan lubricación. Son puntos muy críticos que realmente si le llega a faltar lubricación, obviamente por dilatación o por desgaste excesivo, ese elemento de máquina deja de funcionar, ¿ya? En imagen tenemos una pequeña imagen donde prácticamente nos dice lo siguiente. El aceite de presión que comienza a succionar la bomba, que está con rojo, ¿ya? Llega a los puntos críticos, como decir cigüeñal, árbol de leva, válvula y cilindro. Ese aceite retorna nuevamente por gravedad, ¿ya? Cae por gravedad hacia el cárter de aceite o el depósito de aceite. Y nuevamente el principio comienza a funcionar desde cero. Entonces, el principio de funcionamiento se basa en un sistema, un elemento que me succione el aceite, me levante la presión y me llegue a llegar a puntos que necesitan la lubricación. Ya, obviamente este aceite es filtrado para que pueda llegar a ese punto, con el fin, obviamente, de evitar el desgaste y más que todo, también refrigerar ese elemento. ¿Ya? Elementos del sistema de lubricación. Entre los elementos tenemos diferentes. Uno de los principales obviamente es el aceite lubricante. Aquí vamos a hacer un hincapié en lo que es el aceite lubricante. Un aceite lubricante ideal es aquel que capaz de soportar temperaturas muy elevadas, capaz de soportar la fatiga de los mismos materiales, ya presiones muy elevadas. Eso debería ser un lubricante especial. Un lubricante está diseñado para aguantar todas estas magnitudes dentro del motor, a los cambios de temperatura, al golpeteo que tienen las piezas entre sí, ¿ya? Para eso, el aceite se puede dividir según su forma de preparar, ¿ya? Tenemos aceite mineral, tenemos aceite sintético. Ahí en la imagen ven dos ejemplos muy claros, incluso les he puesto la marca para que vean y diferencien entre aceite mineral y aceite sintético. El aceite mineral está diseñado prácticamente en base de petróleo, ¿ya? Hay un proceso que se lo hace en fábrica que se extrae aceite del petróleo, del crudo del petróleo, ¿ya? Por eso se denomina aceite mineral. La característica de este aceite mineral, obviamente en costo, es mucho más barato, por una parte. Y en propiedades físico-químicas, el aceite mineral tiende a ser algo menos bueno que un aceite sintético, ¿ya? La físico-química del aceite mineral es más pobre que un aceite sintético. Más adelante vamos a ver por qué, ¿ya? Por otra parte, el aceite sintético no está diseñado de petróleo, sino está diseñado prácticamente en laboratorio de otros químicos, ¿ya? Un aceite sintético está diseñado para soportar mucho más temperatura, mucho más desgaste del motor, mucho más fricción de dos piezas en movimiento. Esa es la característica que tiene un aceite sintético, ¿ya? Tiende a ser de mayor calidad comparando con un aceite mineral. Y también tenemos el aceite semisintético. Prácticamente el aceite semisintético vendría a ser la mezcla de un aceite mineral con un aceite sintético, ¿ya? Igual, entre costo y costo, obviamente el aceite mineral es mucho más barato que el aceite sintético y el aceite semisintético. En cuanto al uso o en función a qué motor voy a usar, tenemos aceite de 2 tiempos y de 4 tiempos. La funcionalidad del aceite de 2 tiempos es que llega a mezclarse con el combustible, con el fin de lubricar directamente la cámara de combustión y los cilindros.
Obviamente esto va en una máquina de 2 tiempos, que es totalmente diferente el funcionamiento al de 4 tiempos. Y un aceite de 4 tiempos obviamente no llega a quemarse en la cámara de combustión, simplemente se utiliza para lubricación de elementos móviles. En diferencia de un aceite de 2 tiempos, lubrica elementos móviles, pero también lubrica al momento de quemarse dentro de la cámara de combustión. Otro elemento importante vendría a ser el filtro de aceite. La finalidad del filtro de aceite es obviamente, como se dice, conservar las partículas, sus impurezas del mismo aceite que comienza a soltar con el pasar del tiempo, para evitar que estas partículas lleguen a las piezas en movimiento. El filtro de aceite, su función principal es filtrar el aceite en mal estado para que me suelte dentro del sistema de lubricación un aceite más limpio. ¿Ya? En esta parte de aquí tengo un pequeño O-ring, una pequeña goma que va en el aceite, con el fin de que el mismo aceite evite salir al exterior. Tome en cuenta que el sistema de lubricación funciona a presiones muy elevadas, por ende necesita este pequeño elemento para evitar que el aceite salga hacia el exterior. ¿Ya? El aceite va montado normalmente en el bloque del motor, ya sea al lado derecho o izquierdo, dependiendo del diseño del motor. En esta parte dice herramientas para desmontaje del filtro. El filtro, como ven aquí, está montado a rosca, ¿ya? El torque que se le da al filtro es considerable y lo van a encontrar en los manuales, pero prácticamente no es mucho. Pero muchas veces se pasa de torque y con el funcionamiento de temperaturas elevadas se agarra muy fuerte. Muchas veces con la mano es imposible sacarlo, es por eso que existen diferentes herramientas para el desmontaje del filtro, ¿ya? Es como una tuerca grande que prácticamente necesito esta herramienta para poder desmontarlo el filtro. Otro elemento más en el sistema de lubricación tenemos el switch de aceite o sensor de presión de aceite. Su principal función de este switch o sensor de aceite es indicar al usuario si es que su sistema de lubricación dentro del motor genera una presión, ¿ya? Si genera o no genera una presión. Esa es su principal función. Y prácticamente me lo muestra con una luz de testigo que todo el mundo la conoce, que vendría a ser esta aquí, ya que se muestra en el tablero o interfaz electrónico del vehículo. Entonces, si tengo una luz encendida, obviamente estamos considerando que no hay presión de aceite en el sistema de lubricación, ¿ya? Obviamente, al no haber presión de aceite, es peligroso comenzar o darle arranque al vehículo o que el vehículo siga funcionando. La idea de este switch es, nuevamente repito, avisar al conductor que haya o no haya presión de aceite dentro del motor, ¿ya? ¿Cómo funciona o cómo está montado este switch? El bulbo o luz de presión de aceite está montado en una vena o un conducto de aceite, ¿ya? Que al momento de funcionar el vehículo o el motor comienza a girar, genera una presión. Al generar una presión, prácticamente yo voy a internamente soltar el switch de aceite y voy a interrumpir el circuito y prácticamente se va a apagar la luz de testigo de aceite, ¿ya? En esta imagen quería mostrarles cómo va montado el switch de aceite. Ya, esta vendría a ser la vena de aceite del motor, obviamente interno, y el switch de aceite que va montado externamente. Bomba de aceite. La bomba de aceite es uno de los principales elementos del circuito. Es la encargada de succionar el aceite del cárter y distribuírmelo a los elementos que necesitan lubricarse, tales como cigüeñal, árbol de levas, válvulas y etc. ¿Ya? Pero no solamente me da un flujo constante, sino me da un flujo a una determinada presión. ¿Ya? Es muy importante las presiones en el sistema de lubricación, porque gracias a las presiones voy a formar una película constante dentro de elementos en movimiento. No se olviden que los elementos de movimiento tienen pequeñas, las tolerancias son muy pequeñas y por ende necesito una presión constante para que tenga un flujo constante. Y entonces la bomba de aceite, su función principal es distribuirme a una determinada presión el flujo lubricante. ¿Ya? ¿Dónde distribuye? La bomba de aceite prácticamente me distribuye en diferentes puntos. Aquí vemos diferentes puntos de lubricación, puede decir dónde necesito lubricación.
De por sí, la bomba de aceite comienza a funcionar. La bomba de aceite va montada en algunos casos directamente en el cigüeñal. Quiere decir que en este punto aquí está mecanizado como para que el cigüeñal entre y comience a rotarme la bomba de aceite. Gracias a ese movimiento rotatorio es que la bomba de aceite genera el movimiento para que internamente las paletas comiencen a funcionar aceite. Entonces, partamos de este punto. Comienza a funcionar el motor, comienza a girar la bomba de aceite, y por ende obviamente el cigüeñal, comienza a absorber aceite la bomba y la bomba va comenzando a destruir por las galerías internas que tiene el motor. Como ven, está señalado con flecha. El primer punto que toca es el filtro de aceite. Después del filtro de aceite comienza a lubricar el cigüeñal. Prácticamente tanto cojinetes como de biela como de bancada son lubricados a una determinada presión. Incluso se ve el subir aceite en esta vena de aquí, ¿ya? De ahí pasa, si se ve esta línea acá, un conducto interno que tiene, mediante el block sube hacia la culata. La culata también tome en cuenta que tiene elementos móviles, como decir válvulas y aro de leva, que necesitan la lubricación. Entonces por esta vena aquí sube hacia la parte superior para llegar a lubricar cada punto en lo que es los elementos de la culata. Y nuevamente cae el aceite por gravedad. La ubicación de la bomba de aceite es el número 40, que va montada en esta parte de aquí. Está directamente conectada al cigüeñal para que me dé el giro de arrastre de la bomba y comience a succionar por presión aceite. La misma bomba de aceite está conectada a un prefiltro, que vendría a ser el 41, que está directamente sumergido en el aceite del cárter. Ya, aparte del filtro principal que tiene, va un prefiltro de la misma bomba de aceite. Este es el montaje que tiene la bomba de aceite, que está montado en el cigüeñal. Este es el eje cigüeñal, va montado en el bloque. ¿Ya? Conductos de lubricación. Los conductos de lubricación o galerías de lubricación están distribuidos por todo el motor, tanto el bloque como culata. Los principales puntos de lubricación vendría a ser, obviamente, el movimiento de cojinetes de biela, el movimiento de bancadas del cigüeñal, ¿ya? En este caso, el turbocompresor sí es muy importante, si es que tuviera turbocompresor el motor. Los cilindros, muy importante, la forma de llegar el aceite a los cilindros hay diferentes formas. En este caso, la imagen me muestra mediante pequeños inyectores de aceite que me lubrican el mismo pistón y el mismo cilindro, ¿ya? Y por ende, una vena, como les decía anteriormente, una vena que sube, un conducto interno que sube hacia la culata. Los aros de leva es muy importante que sean lubricados porque también giran a altas revoluciones y por ende tiene con su principal lubricación, que vendría a ser esta de aquí. Incluso se ve el pequeño sube de aceite en esta parte de aquí. Conductos de lubricación, igual lo mismo, aquí tenemos el conducto de lubricación, se ve un poco más visible. Los conductos van internos, ¿ya? Más adelante vamos a ver los conductos tanto de block como de culata que van internamente. Nuevamente mencionando, muy importante, la lubricación del cigüeñal, la lubricación de aro de levas. Los elementos móviles, tales como aro de levas, tienen conductos internos, ¿ya? Para su lubricación. Hay un punto de entrada en lo que es aro de leva, que vendría a ser este de aquí, que dice aceite, que viene del conducto principal. Entonces internamente el aro de levas tiene su conducto donde llega a distribuirme a los puntos clave de lubricación. Tomen en cuenta que el aro de leva va montado por pequeños cojinetes en la misma culata. Entonces el aro de leva gira prácticamente a la mitad de que gira el cigüeñal. Es un elemento que sí o sí necesita lubricación. Y por ende te estoy mostrando los conductos que tiene el aro de leva. Los conductos que tiene el cigüeñal también. Internamente el cigüeñal tiene taladros o conductos mecanizados donde me llega a distribuir a todas las muñequillas, más que todo, son muy importantes, de bancada. En esta parte van las bancadas fijas y en esta parte vendría a venir lo que es la cojinete de biela. Obviamente, como es una pieza que rota a más de 2000-3000 revoluciones por minuto, necesita una lubricación constante y a una determinada presión. Estos conductos llegan hasta esos puntos de lubricación. Vemos en esta imagen también los conductos internos que tiene el cigüeñal. Incluso vemos los conductos internos que tiene la biela, ¿ya? Los conductos internos también en unas ocasiones
La biela tiene conductos internos para que pueda lubricar el, el pistón en función del cilindro. ¿Ya? Entonces, esto ha sido el tema de lubricación en el sistema mecánico. Los espero en un siguiente video o los espero en la práctica para ver este sistema de lubricación en laboratorio de taller. Sin más preámbulo, me despido muy atentamente.